Amalek, le llaman. Hay que acabar con ellos, totalmente. Y mejor si son bebés, porque esos bebés van a ser terroristas. Entonces están salvando a la humanidad de los terroristas del futuro. Fascinante. En cada ser humano que todavía le queda algo de humanidad, hay un Gazatí. Ellos esperaban un éxito, con lo cual han quedado en evidencia. Y ahora nos habían dicho que ellos habían sufrido bajas importantes y ahora ya empiezan a aparecer listas donde también murieron generales y personal de los servicios de inteligencia Mossad. israelíes, correcto. Buscaban la balcanización incluso de Irán. Acabado Irán, sigue Pakistán. La geoeconomía del mundo se fue a Asia. Totalmente. Y la geopolítica de Asia se está yendo a Occidente. Los misiles hipersónicos están decidiendo. Están transformando todo. No puede pararlo nadie. No hay sistema defensivo Totalmente. contra un misil hipersónico. Con garantía Y hoy las 100%. 3 grandes potencias en misiles hipersónicos del mundo son Rusia, China e Irán. ¿Usted cree que Israel va a parar aquí o ahora mismo ya le están llegando los refuerzos para la segunda oleada de ataques contra Irán? Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Si siempre traemos a los mejores aquí al canal para que estén a vuestro servicio, para que os ilustren, aportando tantos datos, haciendo esos análisis maravillosos que hacen, pues hoy tenemos de nuevo el gran privilegio, el placer de tener con nosotros a la persona que está considerado como uno de los 3 mejores analistas geopolíticos del mundo y claramente el mejor analista geopolítico en lengua española, que es ni más ni menos que Alfredo Jalife. Don Alfredo, Bueno, un honor, encantado. Gracias, coronel. ¿Cuántos temas de los que hablar, verdad, don Alfredo? Nos ganó el tiempo. Totalmente, pero primero vamos a presentar a todos nuestros queridos seguidores este libro que está siendo un éxito absoluto en México, un superventas, que se titula Gaza, geopolítica de la barbarie de Israel. El autor, don Alfredo Jalife, y con la colaboración especial de Thierry Meyssan, que luego nos dirá don Alfredo quién es Thierry Meyssan, y también el prólogo está escrito por Gisela González Martínez, que lleva siendo desde hace ya muchos años la pupila, por así decirlo, de don Alfredo, y hoy se ha convertido también en una gran analista geopolítica. Pues mirad, podemos apuntar un poco aquí brevemente de la contraportada que dice: la enésima guerra de Netanyahu contra los palestinos de Gaza, máximo campo de concentración del planeta, según dicho por el Papa Francisco, es un simple eslabón en la cronogeopolítica de 104 años que busca implementar el proyecto del Gran Israel en el del río Éufrates al río Nilo, las 2 franjas azules de su bandera. Desde la declaración del canciller británico Lord Arthur Balfour en 1917, su creación en 1948 con la bendición de los banqueros Rothschild y hoy con su irredentismo consolidado militarmente con más de 300 bombas nucleares clandestinas. Es mucho más largo la contraportada, pero ¿quién mejor que el maestro para contarnos qué está pasando en Gaza? Bueno, lo que pasa es de que ya pasaron muchos años, pero hoy la geopolítica ha cambiado sustancialmente. No es lo mismo, pues, la época imperial, cuando se crea Israel, los Rothschild, ¿no? Que venían del triunfo en Waterloo, donde ahí se decide las grandes finanzas internacionales, que eso no ha variado, ¿eh? Eso hay que tomarlo en cuenta. Al revés, yo creo que hasta se han consolidado. Sería una pésima lectura creer que nada más porque disminuye Israel desde el punto de vista militar, ya perdió. Yo no diría eso porque desde el punto de vista financiero yo los veo más fuertes que nunca. Sí. Bueno, con sus bemoles. ¿Por qué razón? Porque ahora ya tenemos a la resurrección de Rusia como nueva potencia militar, los Oreshnik, los misiles hipersónicos que decidieron prácticamente la guerra en Ucrania, y China a su ascenso fulgurante, que de los 64 rubros de tecnología de impacto crítica, según ASPI, que es un think tank de Australia, ellos pues lideran 57. Es decir, voy a usar términos bíblicos. El futuro está escrito en el muro, por dónde va. El problema de China, quizá, porque no lo sabemos, es de que, y no estoy incitando a que lo hagan,
no conocemos todavía sus alcances militares. De Estados Unidos ya los vimos. Yo creo que Estados Unidos ya llegó a su máximo, como diría Peter, ¿no? El principio de Peter, máximo nivel de ineficiencia. De incompetencia. Incompetencia. Y ya, pues ya no, pierden en Afganistán, ¿no? Para decir algo, perdieron en Irak. Lo que pasa es que también ahí hay que tener otra lectura más financiera. Sí, pierden relativamente, pero el complejo militar e industrial es el que gana. Subiendo en bolsa como la espuma. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy Rusia tiene los Oreshnik. Vamos a ver qué trae China. Parece ser que ya está en computación cuántica. Ya están rebasando Estados Unidos. Entonces alguien preguntaría, bueno, ¿y en qué es fuerte Estados Unidos? Yo diría que tiene 3 fortalezas. Y conste que las voy variando conforme pues uno se vaya enterando. Porque hoy, ¿qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué pasa? Hoy vivimos en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, la primera guerra global de la desinformación. Correcto. Engaños, mentiras, repleto de mendacidades, a lo que más da. Entonces, bueno, Estados Unidos, ¿qué tendría, a mi juicio? Porque además uno va aprendiendo, ¿no? Los que somos analistas, pues, ¿qué datos tenemos? Pues vamos viendo, tenemos el método dialéctico, ¿no? Lo operamos, da buenos resultados, pero hay datos muy finos que solamente lo conocen los que manejan este planeta, ¿no? Que a mi juicio es tripolar, ¿eh? Sigue siendo de Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, Estados Unidos, ¿qué tiene? El dólar, que ya empieza su caída. Ya vimos que se desplomó 10% en 6 meses, que es una bestialidad. Tiene la propaganda, controla todos los medios de Occidente. Bueno, gracias al lobby israelí, y ahí está el libro famoso de Mearsheimer, el lobby israelí, ¿no? Cómo controlan al Congreso estadounidense, pero eso va a la baja, también hay que tener, porque ya hoy, por lo menos la mitad de los estadounidenses sí les afectó el problema de Gaza. Gaza sí. Podrán desaparecer los gazatíes, lo digo lastimosamente, pero en cada ser humano que todavía le queda algo de humanidad, hay un gazatí resucitado. Eso es muy importante tenerlo. Y estamos viendo manifestaciones en Berlín, en Irlanda, en Francia, en España, no se diga, que ahí España se ha, a mi juicio, es mi muy humilde opinión, se ha manifestado excelsamente. No me quiero meter a la política interna, pero en la política exterior, sobre todo en el problema de Gaza, ha sido excelso. Se ha manifestado en contra de un genocidio. Cosa que, por ejemplo, lo digo con dolor, México, que además yo lancé el término de humanismo mexicano, yo lancé el término, y me lo copiaron, no se ha manifestado en relación a Gaza. Bueno, por lo menos estoy a favor de Israel, ¿no? No importa. Hoy tenemos una gobernante israelí, bueno, estoy a favor de Israel, está bien, ya se sabe, ¿no? Pero no puede ser que guarde silencio cómplice. Y sí, ahí sí yo critico al partido del poder Morena en México, porque yo fui cofundador de Morena. Entonces, eso duele, ¿no? Entonces, bueno, porque no, lo último que podemos perder es el humanismo. Como decía el gran filósofo fenicio Terencio, nada de lo que es humano me es ajeno. Si nosotros perdemos eso, pues seremos un clon, un robot, y ya, se acabó. Bueno, eso sí, yo creo que ahí queda la impronta del siglo XXI. Quienes se manifestaron a favor o en contra. Porque hoy decir que uno está en contra del genocidio en Gaza, en algunos países ya vale casi la pena de muerte. Uh-huh. Se dice fácil, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la desdolarización, tenemos la otra, la propaganda, que es masiva, pero ya empiezan a perder la batalla porque ya, primero que nada, la opinión pública ya no les cree. Uh-huh. Ya es ganancia. Entonces ahora han surgido dentro de los otros 2 poderes de Rusia, pues ahí tienen a Russia Today, a Sputnik, a TASS, etcétera, y son fuertes que los tienen que prohibir en Europa. Así es de fácil, ¿no? Pues, yo me acuerdo, pues yo viví en Francia, ¿no? Yo era volteriano, ¿no? Había la libertad de expresión, el debate de las ideas, de las ideas nace la luz, pues yo veo todo lo contrario hoy en día. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercero,
que eso se lo acabo de leer a Trump, porque hay que también leer lo que uno quiera decir, tu parte o tu contraparte, ¿no? Trump dice que sí tiene los mejores submarinos nucleares, es decir, que lanzan bombas nucleares del mundo, lo cual es cierto, pero ya están siendo alcanzados por Rusia y China. Porque usted lo sabe mejor que nadie, coronel. Hoy la triada nuclear se basa en los silos, los ICBM, los misiles intercontinentales, donde ahí Rusia no tiene competencia. Y luego se basan también en la cuestión de los aviones. Los aviones, que ahí, pues ahí se van, porque el Sukhoi es, claro, que compite con cualquier... Tupolev. Con Tupolev. Toda la gama de Tupolev, como sí, los 160. Consiguen con los F-35, con los Stealth, etc. No, digo, que son los que tienen capacidad nuclear, por ejemplo, como el Tupolev 160. Entonces ahí sí parece ser que Rusia lleva relativamente la delantera y ya los chinos los alcanzaron con el JC-10, que ya lo vimos en las escaramuzas de India y Pakistán. Ya tienen de sexta generación, que ahora Donald Trump es cuando ha ordenado o ha encargado a Boeing que le prepare el F-47, su primer avión de sexta generación, cuando ya China tiene 2. Ojalá que funcionen mejor que sus aviones que conocemos. Sí, bueno, que algunos que están dando demasiado fallo. Digo, desgraciadamente. Bueno, el complejo militar industrial de Estados Unidos va viento en popa, hay que reconocerlo. Está claro. Ha ganado lo que quiere, Raytheon, claro. Lockheed todo lo que ha gastado a Israel hay que reponerlo. Exacto. Entonces ahí tenemos, sería la triada, ¿no? Perdón, don Alfredo, y no solamente eso, lo que nos quieren hacer gastar en Europa, insensatez total 5%, es para comprar precisamente armamento a Estados Unidos. Sí, más que para defender a Europa, es para comprar el armamento estadounidense. Bueno, y no vayan a acabar al rato comprándole a los chinos y a los rusos, ¿no? Que son capaces hoy con este pragmatismo, ¿no? Del que se maneja. Bueno, yo así veo el mundo. Tiene una dinámica muy peligrosa. Porque ya cuando tenemos que los tres competidores compiten demasiado estrechamente, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hoy incluso yo manejo el término de superfuegos. Usted lo sabe, cuando hay dos fuegos distantes y se van acercando uno del otro, crean un superfuego. Y hoy tenemos ya varias guerras. Tenemos Ucrania, que ya está prácticamente decidida. Parece que hay un trueque. No lo sé, pero... Eso se está hablando en los últimos días. Huele, ¿no? Huele. Se hablan demasiado Putin y Trump, ¿no? Se echan piropos, el otro lo regaña. Bueno, son juegos de la cúpula. Eso es. Y además los piropos que le echó Putin a Trump son ditirámbicos. Donde dice que es un hombre valiente, bueno, todo, etc. Porque sabe que ese es el egotismo del presidente de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos esa batalla, la de Israel y Estados Unidos al final que se suma, porque ya estaba siendo vapuleada Israel, contra Irán, y es otro superfuego, pero vemos que hay cosas en común entre Zelensky y Netanyahu. Por ejemplo, los mismos operativos de drones internos, con gente, con los truckers que ahí los tenían adentro, espionaje interno, todo eso es casi similar. Todos los operativos del Mossad, del espionaje, etcétera, etcétera. Y además que hay balcanizaciones que no se atreven a decir su nombre, donde Israel ha jugado con los kurdos de Erbil en Irak, con los azeris de Azerbaiyán, ahorita hay tensiones de nueva cuenta en el Cáucaso, con los baluchis, que tenemos a los dos grupos baluchis, tanto en Irán como en Pakistán. Entonces ya empezamos a ver que esos superfuegos se empiezan a acercar y se están dando en uno solo. Yo creo ahorita de dos cosas una. O sí se van un cese al fuego relativamente, yo no diría permanente, pero estable, ¿no? Con la capacidad que tiene Israel, que usando los cese al fuego sigue golpeando, etcétera. Cambió ya la configuración del Medio Oriente radicalmente. Nadie pensaba que los hutis, mal llamados hutis, porque son Ansar Allah, que quiere decir en árabe soldados de Dios, Ansar Allah, que son yemenitas, que Yemen trae un historial desde el Paleolítico inferior, ¿no? Y que es el país más pobre del mundo árabe,
pero lanzando misiles hipersónicos que golpean al aeropuerto de Ben Gurion. Ya cerraron Ashdod, ya cerraron Eilat, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el primer frente de Irán que había creado el icónico Soleimani. Qasem Soleimani, lo manda, y además iba en una misión de paz a Irak. Y le matan en Irak. Y lo mata él, y ahí matan al Mohandes famoso, que era también Además, de Irak. Había sido el gran combatiente, el gran opositor al Estado Islámico. Sí. Era el que más había combatido. Cuando ahora dicen que Irán es el mayor sponsor del terrorismo, bueno, pero si Soleimani era el que más había luchado contra el Estado Islámico. Y hoy tenemos que quien gobierna en Siria, bueno, es una vergüenza. Es una persona que viene de ISIS, de Al-Qaeda. Todavía no le quitan los $10 millones de recompensa por Estados Unidos para dar su cabeza. Bueno, entonces, y además se llama Jolani, porque viene del Golán. Él nace en el Golán y ya prácticamente le va a dar a Israel las alturas del Golán. Así es, correcto. ¿Por qué? Porque en el Golán, eso hay que entender, Israel siempre ha padecido de carestía de agua. Entonces en el Golán, pues ahí está prácticamente... Las fuentes del río Jordán. Así es. No, y sobre todo lo que baja al mar de Galilea. Sí, las fuentes del río Jordán. Así es. Entonces, y de repente ya Europa le da el satisfecit, como le dicen en latín, ¿no? Ya no es terrorista, ¿no? Ya es orwelliano, ¿eh? El terrorista de ayer es el decapitador, don Alfredo, el decapitador. Ya resulta que es el gran líder, vamos, que incluso Donald Trump, ¿se acuerda cuando se reúne? Sí, lo saludó, dice que es un gran líder. Y le dice, no, que era una persona fuerte porque ya había demostrado que era fuerte y ahora va a ser también un líder fuerte. Y ya le levantó a Europa las sanciones. Efectivamente. No, le estamos dando miles de millones. Bueno, ahí va. Bueno, etcétera. Una vergüenza. Y no está resuelto lo de Siria, ¿eh? No, que va. Y matando todos los días a cristianos. Y alawitas. Claro. A los dos, alawitas y cristianos. Y no se diga a los kurdos cuando los encuentran, ¿no? Bueno, y hay otras también sectas pequeñas de las que, desgraciadamente, a veces la historia los borra del mapa. Entonces, sí tenemos una reconfiguración. ¿Qué va a pasar con Siria? No está decidido. A mi juicio no está decidido. Ya Israel está ahorita golpeando la región de Turquía, de Idlib. Turquía ya está molesta, ¿no? Pero yo creo, eso yo diría a nivel micro. Si nos metemos a lo micro, creo que no acabaríamos, coronel. Yo lo diría más a nivel macro, si es importante una nueva reconfiguración que se está dando. Antes no venían en el mapa. ¿Cuál es el cisne negro de esta guerra? Pakistán. No aparecía. Era un cisne negro. Cuando dice Pakistán, cuando Israel es vapuleada con los misiles hipersónicos, mientras Irán es golpeada adentro con los drones del Mossad, de todos esos grupos que hablamos, baluchis, kurdos. Y sunís, que hay dentro también de Irán. Sunís también en Kazajstán. Bueno, pero ahorita ya se aliaron al régimen, porque ahorita hay, curiosamente, el esquema británico de balcanización entre suníes y chiitas se resquebrajó. Esa es la otra gran noticia de esta guerra. ¿Formado por qué? Por China. Cuando China alienta el acercamiento entre Arabia Saudita, que es el bastión de los sunitas por sus centros religiosos, con Irán, que es el único país árabe, persa, no es árabe, pero con mayoría chiita. Hay mayorías chiitas de las que no se hablan, que está prohibido decirlo. Bahrein tiene mayoría chiita. Mayoría, muy mayoría. Muy mayor. Solamente, pero la clase dominante son los sunís. Sí. Y Líbano, que hace 100 años que no hacen estadísticas, entonces, que además a nadie le conviene moverlo, ¿no? Mover la estadística de Líbano, por razones obvias. Le entiendan nuestros queridos seguidores, porque el poder se reparte precisamente por grupos étnicos religiosos, y entonces como no quieren mover nada, no hay censos. Exacto. Entonces, sí, pero ya la realidad es que sí los chiitas han proliferado en Líbano, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero yo diría la primera línea que creó Qasem Soleimani, que muchos lo comparan en el Medio Oriente con el Che Guevara, aquellos que nos escuchan en Hispanoamérica, pues se cayó, hay que reconocerlo. Se cae Hezbollah, Hamas, que no eran amigos de los chiitas y menos de Irán. Recordemos que en Siria chocaron. Es decir, esos matices y esas sutilezas que usted conoce del Medio Oriente, que yo siempre doy una metáfora del Medio Oriente.
Uno se acuesta con el desierto que está en una ubicación y se levanta uno al día siguiente y ya es otro desierto. Cambiaron las arenas. Es verdad. Como arenas movedizas, ¿no? Es único, sí, pero movedizas, pero no son de húmedas, no son de agua, no son de pantanos, son literalmente. Ese es el Medio Oriente. Entonces ahí vemos una serie de configuración. La gente se da cuenta, se posiciona, ve cuáles son las grandes jugadas, entienden que los BRICS van viento en popa. Eso también hay que reconocerlo. O los BRICS tienen un Producto Interno Bruto superior al de G7. G7 va en declive, los BRICS van en ascenso. Entonces, es que el G7 ya no son los países más desarrollados e industrializados del mundo. No, ya. Canadá, Claro. Comparado con China o con India, no tiene nada que ver. No juegan. Entonces, y además con una deuda tremenda. Cuando uno ve, por ejemplo, los datos de Rusia, es uno de los países que menos deuda tiene en el mundo. Bueno, ¿qué va a pasar con ese país que cuando empieza a pedir créditos? Va a explotar aquello, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, acabo de ir a una conferencia en Moscú. Ya hacía 10 años que no iba. Moscú, bueno, es la capital más grande, metrópoli más grande ya de Europa. Y si uno lee la publicidad, no pisa uno Moscú. Sí, no, claro. Me estoy yendo al Paleolítico Poco menos que van en taparrabos, ¿no? Sí, y esto lo... ¿Y cómo se ha encontrado usted en Moscú ahora, don Alfredo? No, precioso, de gran avanzada. Ya miraron a ver hacia el este. Nada más le digo una cosa, fui a visitar la Universidad Estatal de Moscú, que es una maravilla, ¿no? Ahí tienen ingenieros en profusión, etcétera. Vi más chinos que cuando fui a Shanghai y a Beijing. Con eso le digo todo. La gran complementariedad, pero ya a nivel de estudiantes. Los estudiantes que están expulsando de Estados Unidos. Está yendo allí. Increíble, ¿eh? Turismo chino. Rusia tuvo un superávit de más de 350 mil millones de dólares, que son casi lo mismo que le quitaron en Bruselas, ¿no? Por el método SWIFT y todo eso que ya sabes. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Sí hay una reconfiguración. China y Rusia están viendo cómo se está moviendo el mundo. Los aviones GC-10, famosos, que parece ser le ganaron al Rafale, 6 aviones Rafale franceses, le van a entregar, o es que ya le entregaron. No hay mucha información al respecto. Ahí tenemos que estar picando piedra a ver qué información creíble, ¿no? Estamos buscando mentiras, ¿no? Le van a entregar 40 aviones a Irán, y esto le da, es un game changer, usted lo sabe. Ahora. Sí, porque parece que se lo había encargado a Rusia se retrasaba y dice, pues a los chinos, y los chinos le han dicho, mañana los tienes. Pero a ver, yo le haría la pregunta, ¿y a poco ya estarían preparados los pilotos? Muy probablemente. Sí, ya. Como están ¿Ya entrenados? Que China incluso sí que le ha apoyado a Irán en esta mini guerra. Sotoboche. Por ejemplo, con todo el sistema de satélites Beidou, que ahora mismo es el más avanzado del planeta. Sí. Entonces, esa manera satelital, comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahora China abiertamente dice, estamos con Rusia. Bueno, ya lo dice, ¿cuál es el chiste, no? Como diríamos en México, ya sabe que ganó Rusia. Las últimas declaraciones, si me permite, don Alfredo, de esta misma mañana, ha dicho, es que no podemos permitir que Rusia pierda en Ucrania, porque si pierde en Ucrania, iría a Estados Unidos directamente contra nosotros. Y tenemos que tener ese parapeto de Rusia. Bueno, y tienen el de Irán. Porque si pierden Irán, se les va todo la encrucijada con Rusia y con la ruta de la seda. Que además acaban de crear un ferrocarril. Directamente desde China hasta Irán. Hasta Irán. Se dice fácil, ¿no? Lo acababan de inaugurar 2 o 3 días antes de empezar la guerra. Bueno, entonces ahí tenemos, sí se está moviendo el planeta, ¿no? Mucho. A nivel Centroasia, toda esa región, se nota, el petróleo regresa viento en popa. Los iraníes saben que tienen una bomba nuclear que no es nuclear, que se llama el petróleo. Y el gas, que acaban de descubrir un yacimiento gigantesco de gas. Y luego, pero más que nada por si cierran el estrecho de Hormuz. Cierran el estrecho de Hormuz. Obviamente a Estados Unidos no importa tanto petróleo de esa región, pero sí afecta a los mercados. Claro. Y ahí le pegan a todo el sistema financiero del que no queremos ver, porque se maneja gran parte, hay una burbuja de los derivados financieros. Estamos hablando de 2,000 billones de dólares. Madre mía. Ahí eso, que nadie sabe de ello, como es contabilidad invisible, entonces menos se va a saber. Entonces, esa parte financiera no se está viendo.
Y yo creo que hay que conectar, a mi juicio, las guerras que está librando Occidente, entre comillas Occidente, se debe a la quiebra del sistema financiero, de su sistema financiero. Claro. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? La deuda que tiene sobre el PIB, Trump visitó el Golfo Pérsico, ya dinero. le quiere cambiar el Golfo Pérsico a Golfo Arábigo. Sí. Igual el Golfo de México ya lo quiere cambiar al nombre de Golfo de Estados Unidos. Lo que pasa, hay que ver más allá de los nombres. ¿Cuál es el mensaje? Es el petróleo. Trump es eminentemente un ser petrolero. Quien no quiera ver esa parte, yo creo que sí se pierde la gran jugada del siglo XXI. Uno de los motivos para ese de enfrentamiento con Elon Musk es por el coche eléctrico, ¿no? Así es. Ahí está una de. Entonces, y yo me iría a un escrito que acabo de descubrir. Bueno, es una entrevista que hace Netanyahu hace 14 años. Y está en la página del gobierno israelí. Se lo hace una entrevistadora a modo, obviamente, ¿no? Que se llama Dana Weissman. Ahí lo puede uno googlear y ahí viene. Y abiertamente, hace 14 años, ojo, es decir, no estamos jugando. Entonces le pregunta una pregunta muy hecha para él, para que se luciera. Recordemos que Netanyahu lleva 30 años en el poder, de los cuales realmente está en el poder 20. De los 30, dice que Irán tiene la bomba nuclear que no posee. Desde el año 96, la primera vez que dice que Irán estaba a punto de tener el arma nuclear. Pero eso lo dice cada segundo y no la tiene. Bueno, y a ver, y ahí viene la cuestión, la postura de la Agencia Internacional de Energía Atómica con el argentino Rafael Grossi, que los iraníes lo acusan de ser un espía del Mossad. Que así fue, porque ya sabían dónde vivían los científicos iraníes, se mueren con sus familias, los aniquilan, etc. Y Rusia se ha ido a la yugular de Rafael Grossi. Eso me ha llamado mucho la atención. Quizás no la apoyó como se esperaban de entrar a la guerra, porque también a veces la gente se olvida que hay 2 millones de rusos en Israel. En Tel Aviv, yo he estado en Israel, con mi pasaporte mexicano, obviamente. Se habla ruso en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, y eso Putin es una gente muy plural, tiene que mantener la cuestión islámica, tiene el 20% de población islámica en Rusia, quiere hacer de Rusia un país plural, porque uno de los talones de Aquiles de Rusia es su cuestión demográfica. No está creciendo, necesita... Pierde, de hecho, población. Sí. Ese es el problema. Llevaba ya años perdiendo población. Sí, así es. Pero además, con un territorio de 18 millones de kilómetros cuadrados. Eso como se suple, ¿no? Yo ya mandé la idea, pero no me hacen caso. Que lleve latinos, que lleve mexicanos. Con las rusas, imagínense cómo nos llevaríamos. De maravilla. Pero aquí en el libro que ha escrito don Alfredo, habla de este gran Israel. Para que lo entiendan todos nuestros queridos seguidores, ¿qué es ese concepto de gran Israel? ¿Qué abarcaría territorialmente? Y si esto se lleva gestando desde hace mucho tiempo, incluso podríamos considerar que lo que sucedió el 7 de octubre está relacionado con ese gran Israel. Sí, todas las guerras. Ellos hablan de 7 guerras, ¿no? Últimamente. Que curiosamente todos son árabes, la mayoría. Y la única que no es árabe y es persa es Irán, ¿no? Es la única que les falta. Se comenta que hay 2 franjas, las franjas de Israel, que son las líneas azules, son el Nilo y el Éufrates. Entonces eso es el país bíblico, que además es un gran mito porque hay un historiador que se llama Shlomo Sand, Shlomo, S-H, Shlomo Sand, es el mejor historiador de Israel, tiene un libro que se llama El mito de la tierra de Israel. Ese nunca existió. ¿Por qué? Porque Abraham, dicho respetuosamente, pues era un migrante, venía de Ur, ni siquiera había nacido en Israel, ¿no? Entonces uno no se puede basar en mitologías muy respetables, ¿no? Para conquistar al planeta, ¿no? Entonces de ahí se basan en el gran Israel, ¿no? Pero ahí viene el otro lío. El otro lío es, hay que definir qué es judío en el siglo XXI. Y ahí nos metemos en líos. Además hay una serie de sinónimos tremendos. Está el hebreo, el israelita, el judío, el sefardita, que esos son semitas. Y los ashkenazis, que no son semitas. Hoy el 90% de los israelíes son ashkenazis. Hoy los sefarditas y los que estuvieron aquí en España, migraron a los Balcanes, a
a Estambul, etcétera. Los que les llaman Mizrahim, porque viene de la palabra Misr, Mizrahim, son los que se llamarían los judíos orientales, que sí son semitas. Como yo, por ejemplo, yo soy 4 veces semita. Soy de origen cananeo, fenicio, libanés. Y de repente me sale un házaro, ahorita explico qué es házaro, que no es judío de raza, es de origen turco-mongol, que emigran de Centro Asia, van alrededor del Mar Negro, y en el siglo IX se convierten al judaísmo, a la religión, pero no son semitas, son turco-mongoles. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Shlomo Zahn, y se llama el mito del pueblo judío. Y esas personas son las que le llaman a usted antisemita, ¿no? Así, imagínate, un házaro viene y me dice que eres antisemita. No, pero eso es lo de menos. Hoy en Estados Unidos se está usando esa terminología hollywoodense que no tiene nada de científica para correr y quitarles las visas o quitarle la nacionalidad a los estadounidenses. Bueno, hoy nos gobierna la anticiencia. ¿Qué hacemos? Entonces, a lo que quiero llegar con el asunto de los... son los que gobiernan hoy Israel. Eso hay que por ejemplo, le digo, el nombre Netanyahu. Netanyahu no se llama así. Él es de la familia Mileikovsky, que fue el segundo de a bordo de Jabotinsky, que hace el sionismo revisionista. Uh-huh. Sí, porque tenemos Theodor Herzl, que lanza la idea del sionismo, que hoy muchos hasta ponen la foto de Jolani, el sirio, son idénticos en cara. Usted ve la barba, la cara, el perfil, y dice, bueno, son gemelos, simbióticos. Bueno, eso es para decir, para tener algo de broma, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad sí, ahí salen las fotos, dice, pues son hermanos, ¿no? Vaya uno a saber de dónde viene este famoso Jolani, decapitador por antonomasia, viene de Al-Qaeda y viene del ISIS. Bueno, y el apellido Mileikovsky, que hasta muchos ven, porque vea, uno cuando se mete a estudiar, pues encuentra cosas que hasta llaman la atención. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra házaro? Son los hazars, los házaros, y lo pueden buscar en la Enciclopedia Británica, que no hay más pro-Israel que la Enciclopedia Británica. Digo, mejor cita no puedo dar. Bueno, entonces los házaros son eso. Son turco-mongoles. Y tan es así que uno ve lo digo respetuosamente, a un ashkenazi, y es güero. Y uno ve al famoso sefardita o al mizrahim, etcétera, y son idénticos a los árabes, son semitas, etcétera. Entonces la palabra Mileikovsky, ese es el origen del padre de Netanyahu, que él maneja 2 agendas. ¿Cuáles son esas 2 agendas? Bueno, la primera es, él resulta que sí es talmúdico escatológico, de ahí su gran alianza con los grupos que le llaman los celotes, con Z, celotes. Uh-huh. Es que hay que conocer bien esas cosas, son términos, son los radicales, son los que están en Masada, el famoso, que resisten a las huestes romanas, ¿no? Uh-huh. Para no rendirse. Y la otra es el revisionismo sionista, que es más fuerte todavía que el de Herzl. Y ahí la maneja con su padre y con Jabotinsky. Pero ahí viene también de dónde viene la cuestión talmúdica, porque tanto Ariel Sharon, yo tengo bien estudiado eso, Ariel Sharon van y visitan a este famoso rabino del grupo Chabad Lubavitch. Uh-huh. Chabad Lubavitch, que tiene unos escándalos en Nueva York de aquellos, que es de origen ruso, por cierto, que está en Nueva York, y van y le llaman el Rebbe, como el gran rabino, está casi santificado, y hay grabaciones, hay videos, no crean que es algo original mío. Yo lo único que hago es, tengo la secuencia, ¿no? Uh-huh. Ariel Sharon, nada menos, 1982, todo lo que pasó, Sabri Shatila, Netanyahu, que no creo que necesite presentación, ¿no? Ya tiene la carta de genocidio, y ahí viene Zelensky, es házaro. De todos los que estoy hablando son házaros. ¿Sí? Esa teoría de házaro
es muy peculiar mía. Esa sería una originalidad de mis investigaciones. Incluso el mar Caspio se llamaba el mar de Jazaria. Es decir, es una población que, reconocerlo, sí dominó, pero hoy veo que dominan de más. Entonces, ¿no cree que, porque hay quien cree que eso del 7 de octubre está relacionado al final para conseguir lo que ahora se está consiguiendo de... Esa es una teoría, ese gran Israel? Porque ellos financiaron a Hamas, porque al final para pegarle a la autoridad nacional palestina. Se están ampliando en Siria, se están ampliando en Líbano, se están ampliando en otras... El que se deje, bueno, en Cisjordania, todos los colonos, pero sigo, Zelensky es igual, tiene grandes relaciones con los grupos, él es házaro, correligionario de Netanyahu. Ya se vio que hay una gran coincidencia, no solamente de drones, de espías, de financiamientos. Su gran financiero que lo inventa a Zelensky se fue a refugiar a Israel, etcétera, etcétera. No acabaría uno, ¿eh? Es una enciclopedia para hacer. Y luego viene Milei, que va y le rinde pleitesía al rabino. Bueno, ¿qué tiene que ver Milei? Resulta que es un házaro críptico. Milei es házaro críptico. A ver, ¿por qué va a Nueva York y su primer acto de gobierno fue visitar la tumba de este rabino, que es importante? Conste que yo no estoy diciendo injurias ni nada. Yo estoy hablando de hechos puntuales. Ahora, ahí uno ya lo liga. Bueno, estaba Milei en Israel cuando él mismo anuncia, ataca a Irán, ¿no? Y 2 días después, o algo así por el estilo, es fácil ver esto, viene la guerra, el ataque pérfido, ¿no? Es una agresión, usted lo sabe como militar. Le preguntaré, ¿por qué Israel, en ese momento en concreto, ataca a Irán? Porque un día antes ya viene la conexión argentina, que es importante. Es de que Rafael Grossi, argentino, saca el estudio, que lo hacen con un algoritmo donde ya estudian las intenciones. Y resulta que las intenciones de Irán es hacer una bomba atómica, de la que viene hablando Netanyahu hace 30 años. No sacó hasta su mapa, aquel famoso en papel bond, ahí. Pura mentira. Bernard Lewis siempre dijo que ya tenía su bomba nuclear Irán, y era el gran ideólogo de los israelíes, Bernard Lewis. Sí lo recuerdan, ¿no? Bueno, entonces aquí quiero decir, sí está muy clara esa conectividad, está muy clara. ¿Pero por qué en ese momento en concreto? ¿Hay algún motivo particular? Bueno, ya estaban en connivencia la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no es lo mismo Rafael Grossi, argentino, dirigiendo a los inspectores, que estaban espiando a Irán más que vigilando. Pero ahí viene lo anómalo. Irán, y no hay que ser partidario o enemigo de Irán para decirlo, es real. Irán firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares sin tener armas nucleares. Es motivo de la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿y cómo puede ser que Israel, que tiene mínimo 90 bombas nucleares, no firma? ¿Usted cree que puede tener muchas más, no? Yo dije 500. Esa es mi apuesta. 500. Sí. Carter dijo hace 20 años que tenía 300. Bueno, yo ya hice una apuesta. Ahí que Bueno, que dejen vigilar, inspeccionar y vemos dónde están. Entonces, no dejan las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y luego no firma el Tratado de No Proliferación. Yo hasta he propuesto, nosotros tenemos para América Latina, sobre todo la región de México, el Tratado de Tlatelolco, que es una zona libre de armas nucleares. Y es una propuesta que está haciendo camino, que es, la solución no es de que Irán tenga bombas nucleares o que se las prohíban, sino que también a Israel forme parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. De hecho, fue una de las condiciones de Irán para sentarse en la mesa de negociación con Estados Unidos, que Israel no tuviera armas nucleares. Así, entonces, si ellos ceden las armas nucleares, pues ya no hay carrera armamentista en el Medio Oriente. Y yo esa es propuesta mía, nada más que no le ponen el apellido. Yo dije un tratado de Tlatelolco para el Medio Oriente. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos un premio Nobel de la Paz que se llama don Alfonso García Robles, que es el que hace el tratado de Tlatelolco.
una zona libre de armas nucleares, que es única porque es para zonas civiles. No existe otra en el mundo. Por ejemplo, hay otras, pero donde no hay civiles, porque la Antártida, que no sé qué. No, aquí estamos hablando de seres humanos, hechos y derechos. Entonces, esa es una solución. Ya la manejó Obama recientemente, ya la empiezan a manejar en Rusia, esa es una salida. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser que Israel tenga bombas nucleares y los demás países qué? Entonces ahí donde entra el juego de Pakistán. Porque la opción nuclear... ¿Usted cree que el siguiente objetivo de Israel y Estados Unidos es totalmente. Pakistán? Y no lo digo yo. Conste, yo lo único mío es el Tratado de Tlatelolco, zona libre de armas nucleares para el Medio Oriente. Lo demás yo le doy bibliografía, pero seria. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde entra la famosa opción Sansón. Cuando habla Itamar Ben-Gvir, que es ministro de la Seguridad, no se vaya a reír, por favor, cuando dije seguridad. Seguridad en Israel. Bueno, ya hasta los colonos atacan al ejército. Lo estamos viendo. Bueno, porque son talmúdicos, escatológicos. No es ningún insulto, ¿eh? Así son, así piensan. Porque ahí entra toda esta teología del rabino Schneerson, que son adictos a ella. Voy a empezar por lo más bajo. Milei en Argentina. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Ir a donde está la tumba del rabino. Schneerson se llama. Schneerson. Pueden buscar. S-C-H-N-W-R Son. Z-O-N. Schneerson, de origen ruso. Le llaman el rabé. Bueno, pero él es de esa secta Chabad Lubavitch, que tiene escándalos sexuales fuertísimos. No me quiero meter esos temas. No estoy en plan yo de criticar a locas. Espero nada más dar datos, que lo busque quien quiera indagarlo. Entonces ahí viene lo interesante y luego viene Ariel Sharon, todo lo que significa. Viene Zelensky y viene Netanyahu. Esa es la agenda realmente de ellos. Y luego obviamente ahí entra el famoso Gran Israel. ¿No podría haber también una motivación importante para realizar ese ataque, la situación política interna tan delicada que tenía Netanyahu y que en ese momento en concreto se le estaba todavía deteriorando más? Que, por cierto, ahora ha conseguido que Donald Trump presione al sistema judicial israelí para que todos esos escándalos que eran... No, le iban a quitar la ayuda a Israel. Claro, no, es que ha dicho que pues bueno, y de hecho creo que ya ha confirmado el sistema judicial israelí que eso todo queda archivado. Bueno, yo tengo un ensayo que voy a publicar que se llama, antes con los demócratas, era la judialización de la política con los demócratas. Y hoy con los republicanos es la politización de la justicia. Ahí está el asunto de Didi. Ya vio la sentencia, ¿no? Pues ya más benigna no puede haber. Es una invitación a la trata. Casi, ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar? Ahí viene. Lo que pasa, eso es cierto, es una teoría que hay que manejar. Yo creo que es doble. Bueno, ahí nos iríamos al príncipe Maquiavelo, es clásico, príncipe de Maquiavelo. Pero la ministra ex canciller de Austria lo dijo y lo comentó a Russia Today. Dice que la guerra la libra Netanyahu como fuga hacia adelante. Y a mí me entrevista Russia Today y dije lo mismo. Tuve 2 millones de vistas. Esa tarde, cuando se da el ataque eran tarde-noche con nosotros en México. Es decir, ¿qué significa eso? Que sí, también hay parte. No, pero el proyecto viene de atrás. Es decir, a Irán la quieren destruir desde hace 30 años. Lo que pasa es de que se le da el momento idóneo a Netanyahu. Claro. Y obviamente tiene una gran alianza con Trump. Que eso la gente no lo sigue porque no se dedica a ello. Los que somos investigadores, pues sí. Hay un gran choque de 2 bloques de los judíos y de los házaros, curiosamente, porque los dos son házaros. Tenemos a George Soros, que es globalista. Hubieron intentos de asesinato a Trump. Curiosamente se da en Pensilvania, donde gobierna un házaro llamado Shapiro, que incluso hizo entrenamiento en el ejército de Israel. Gobernador de Pensilvania, si nos estamos jugando. Y ahí es donde le disparan a Netanyahu, vea mi lapsus, iba a decir Netanyahu, a Trump, bueno. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Mientras que Netanyahu sí es su aliado. Y si uno ve, por ejemplo, los memes y cosas que maneja el hijo de Trump, por ahí manda muchos mensajes, del hijo de Netanyahu, ahí manda muchos mensajes, ¿no? Que dice que fue una tragedia lo que pasó, que todos sufrieron la tragedia en Israel
nada más los israelíes. Dice, por ejemplo, mi hijo tuvo que cancelar su boda este fin de semana. Digo, maravilloso, ¿no? Como dice en inglés, delusional, totalmente alucinando. El poder enloquece, poder absoluto enloquece todavía más. Entonces, en resumen, la opción Sansón es cuando Israel juzga que para persistir, lo que ellos llaman amenaza existencial, tienen un buen léxico para ello, hay que reconocerlo. Pues optarían por lanzar la bomba. Sansón es un libro de Seymour Hersh. Es más, ahí me ha comentado algún gran analista internacional que Estados Unidos interviene en ese momento en concreto, atacando Irán, por cierto, sin autorización del Congreso y sin resolución de Naciones Unidas, porque dice que tiene información de que Israel estaba dispuesto a utilizar el arma nuclear contra Irán. Es probable. Y ya ve, ahí se da un juego, un teatro kabuki, eso lo maneja Scott Ritter, ¿no? Estados Unidos hace que bombardea, que no consiguió nada. Bueno, por eso yo le hablo, es la primera guerra global de la desinformación, total, repleta de engaños y mentiras. Hasta hoy, realmente, no sabemos qué pasó. Pero yo sí le digo algo. En Irán festejaron en la calle el cese al fuego. Yo en Israel no vi que alguien saliera a festejar. Es decir, no fueron tan cínicos, hay que reconocerlo. Bueno, y Trump lo festejó como si fuera su gran triunfo. Y ahí viene la parte interesante, el cisne negro. Porque sí, cuando lanza esa idea, y sobre todo sumando lo que usted comenta, que estaban dispuestos a lanzar la bomba nuclear, que eso ya lo habían dicho incluso contra los palestinos en Gaza. Yo tengo el libro, ahí viene, tengo infinitos datos, como ellos mismos comentan, y hay que lanzar, que acabar con estos de un bombazo. Le llaman ellos hay un término fuerte, no lo quiero decir ahora, de desprecio para acabar con los enemigos. Amalek le llaman. Hay que acabar con ellos, totalmente. Y mejor si son bebés, porque esos bebés van a ser terroristas. Entonces están salvando a la humanidad de los terroristas del futuro. Fascinante, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, cuando sí empiezan a usar la opción Sansón, porque están perdiendo, los misiles hipersónicos causaron estragos. Y eso que no usaron los mejores. Lanzaron avisos, por ejemplo, le pegan a la base aérea, que es famosa porque ahí están los F-35 Israel, de Nevatim, que está a 20 kilómetros de Dimona, donde tiene Israel la mayoría de sus bombas atómicas. Que eso lo sacó Van Uno. Yo es un tema que conozco desde 1980. Es decir, no entro un minuto para las 12, ni soy influencer, ni nada. Son estudios ya llevo 50 años en este tema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahí es ahí donde entra Pakistán, que contrarresta la opción Sansón. Entonces dice Pakistán, sunita, si atacan a Irán, yo entro. Y Pakistán tiene 190 bombas nucleares. Bueno, yo le hago la pregunta, coronel. Si China dice a nosotros no podemos dejar que Rusia pierda, yo le diría, ¿y a poco China va a dejar que pierda Irán? Se le cae todo. Ni Pakistán. Ni Pakistán, menos. Pakistán es una pieza fundamental ahora para China. Así es. Y lo vimos con la cuestión de las escaramuzas con India. Bueno, entonces ¿a qué quiero llegar? Y ahí es donde entra, y ahí viene la parte interesante, que poca gente lo sigue. Porque es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 2 o 3 años fui a Pakistán, recorrí todo Pakistán, Karachi, fui a Gwadar, al porte de Gwadar, que curiosamente es de los chinos. Y ahí bajan, usted sabe que está de Korakem desde el Himalaya, la carretera geoeconómica que ahí baja de China, etcétera. Y luego pues estuve en Karachi, estuve en Islamabad y estuve en forma fascinante en Lahore, que se escribe Lahore, sí. Que es donde Alejandro el Magno gana su última batalla. Nada más que fue muy costosa contra elefantes y sus generales le dijeron... En el río Hidaspes. Así es. Entonces ahí se acabó el máximo conquistador de la humanidad. Así es considerado. Aunque luego donde pierde verdaderamente las tropas es en el Hindu Kush. Ahí está. Había ganado todas las demás batallas. Iso, Gránico, Aguamela, Hidaspes, y luego lo pierde ahí en el Hindu Kush. Y ahí los generales brincaron
y luego se convierten en sátrapas, ¿no? De ahí viene la historia. Se divide el imperio macedonio y ya se acabó. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Entonces, ¿cuál es uno de los defectos que tiene Pakistán a nivel territorial? Usted lo ve, es una extensión mínima, 750,000 kilómetros cuadrados, no es nada. Casi España, 200,000 kilómetros cuadrados más que ustedes. Fíjense lo que son las cosas. Pero no tiene profundidad estratégica. Entonces, esta alianza de Pakistán sunita con los chiitas de Irán es fascinante. Pues además tiene un enemigo común que son los baluches. Además, los baluchis en el sur, así es. Que alguien los está moviendo. Absolutamente. Que es, obviamente es Israel. Hecho, hace muy pocos días se han declarado como Estado independiente. Sí, y ahí está moviéndose Israel. Por supuesto. Bueno, y alguno más. Sí, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Le da profundidad estratégica a Pakistán, conecta a China con el corredor geoeconómico que tienen con Irán, y China irrumpe en el Golfo Pérsico. Esa es la noticia de esta guerra. Y irrumpe en el Mar Caspio. Porque yo cuando di una conferencia, que no me acuerdo si la di hace cuánto en Irán, país que conozco muy bien. Igual que Israel, yo lo conozco muy bien. Yo voy en plan de estudio. A mí, aquí no soy maniqueo. Ese es bueno, el otro. Hay que estudiar. Lo que es. Punto. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estuve allí precisamente en Irán, les decía, ustedes al nacer son geopolíticos. Tienen 9 fronteras. Tienen 7 terrestres, más otros que están en el Mar Caspio, nada más que hay que agregarle 2, porque los 2 ya son comunes también en tierra, que son Kazajstán y Rusia. Rusia es frontera con Irán. ¿A poco Rusia va a permitir cambio de régimen en Irán? Que era lo que querían. Entonces yo creo que todos los cálculos que hizo Netanyahu, de cuentas alegres, para salvar su pellejo a nivel interno en Israel, pues se les cayeron. No se cayó el régimen, se consolidó el régimen, los opositores se sumaron en forma patriótica, todos los cálculos que con la primera bofetada pérfida que les dieron, pensaron que iba a ser un modelo Hezbollah, que ahí lo lograron. O Siria. Iba a caer en 24 horas. Exacto. Entonces no se da todo lo contrario, y a las 8 horas se ve que Irán está tomando represalias, y ahí le echan la culpa que Pakistán, hay un francés ahí, fantasioso, que Pakistán lo ayudó con las cuestiones de reponer las telecomunicaciones, etc. Vean, aquí yo creo que lo más importante es esto, a ver, y usted eso sabe mejor que yo, y sí, hasta me voy a detener para tomar un sorbo de agua. Por favor. Es cuando dicen quién ganó y quién perdió. Bueno, yo soy muy simplista. Yo cuando veo que salen los iraníes a la calle a festejar en todo el país, pues ¿qué están festejando? ¿Están locos o qué? Y yo no vi a nadie festejar en Israel. El único que festejó fue Trump. Porque así es Trump. Trump es el rey de la mercadotecnia. El problema de la mercadotecnia es cuando no hay producto. Pues ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo vacuidades, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es importante. Y aquí lo que hay que ver muy de cerca, ¿cuáles eran los objetivos de Israel? Esa era la cuestión. Mientras ves un poco, efectivamente, si los objetivos eran 3, acabar con el régimen no lo consiguió. Si era acabar con el programa nuclear, tampoco lo consiguió. Y si era acabar con su sistema de misiles, tampoco lo consiguió. Con lo cual, algo más debe haber detrás que lo que estamos hablando. Algún otro objetivo, porque si no, desde luego, Israel queda en una mala situación, teniendo en cuenta que el coste económico que ha tenido para Israel es gigantesco. Ya no solamente todos los medios... Y está subreportado. Claro, todos los medios militares que ha utilizado, un país paralizado completamente durante 12 días, pero es que es mucho más, teniendo en cuenta que ellos esperaban un éxito, con lo cual ha quedado en evidencia toda su cúpula de hierro, todo lo demás ha quedado también ciertamente en evidencia. Y ahora nos habían dicho que ellos habían sufrido bajas importantes, y ahora ya empiezan a aparecer listas que se empiezan a confirmar, donde también murieron generales y personal de los servicios de inteligencia Mossad. israelíes, correcto. Y Mossad, etc. Entonces ahí tenemos, bueno, si no cumpliste tus objetivos, pues no ganaste. Yo quiero ser benigno, hubo un empate. Porque Irán aguantó, tuvo 1,000 muertos, pero aguantó. Y reaccionó mucho mejor de lo que se esperaba. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, teniendo espías adentro, buscaban la balcanización incluso de Irán.
Eso mucho se teme en la región. Ahora, ¿a qué voy cuando se maneja de que sigue Pakistán? Eso es muy interesante, don Alfredo, muy interesante. Bueno, recomiendo, porque en esto hay que dar, no son diablos de mi devoción, pero los tengo que leer. Por ejemplo, está un ex militar de la Navy británica que se llama Jules Spencer Churchill. Vea qué apellido, inolvidable, Jules Spencer Churchill. Se maneja como canadiense, pero realmente él fue del ejército británico y saca un artículo reciente. Acabado Irán. Le hago un pequeño inciso. No sé si usted sabe que es que los militares británicos pueden pasarse al ejército canadiense. Sí, lo sé. Lo sabía. Sí, porque es... No sé si conocido. A mí la primera vez me llamó mucho la atención. No, porque es el Commonwealth, pero además Canadá forma parte del reino británico. Que se puede pasar de un ejército al otro. Sí. Entonces lo disfrazan de académico. Entonces ahí está en una universidad que se llama Concordia, pero saca un artículo que hay que leer. Yo lo publico el domingo en México. Así que le estoy trayendo una nota. Una primicia. No, más que nada de investigación. Yo aquí voy a la investigación, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Usted me pregunta qué quiere. Yo quiero la paz en el Medio Oriente, claro. Zona libre de armas nucleares, vamos a convivir. Bueno, pues es distópico todo eso, ¿no? Entonces, él comenta, acabado Irán, sigue Pakistán. Y ya lo empiezan a manejar en el Medio Oriente de nueva cuenta, porque están conscientes de ello. Acaba de publicar un periódico turco, que ya hay que leer todos los periódicos de la región, nada más que el problema es que también tienen oposición y leales, ¿no? Pues hay que leer a los dos, ni modo. Por eso ya nos ganó el tiempo. Esa es la realidad. Porque va a un ritmo vertiginoso. Tremendo. Todo el Medio Oriente. Pero ya se juntaron. El subcontinente indio se juntó al Medio Oriente. Eso es lo más interesante. Es decir, ya el Medio Oriente no es Medio Oriente. Ya hoy estamos viendo que está el problema de Azerbaiyán, está caliente. Con Rusia. Con Rusia, no es poca cosa. No. Donde de ahí vienen los drones, muchos drones en contra de Irán, vienen de Azerbaiyán. Es decir, ahorita yo creo que facilitó el espacio aéreo a Israel precisamente para actuar contra Irán. Entonces ahora es lo que llaman los franceses le repos du guerrier, ¿no? Ahorita están descansando, pero esto no ha acabado. No. Eso también le va a preguntar. ¿Usted cree que Israel va a parar aquí o ahora mismo ya le están llegando los refuerzos para la segunda oleada de ataques contra Irán? Bueno, yo creo que aquí viene la parte, eso usted lo sabe también mejor que nadie. Eso es lo malo cuando lo entrevista a un coronel. No. Yo quiero que un civil me entreviste. Ya aprendo de usted. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Usted lo sabe. Los juegos estratégicos siempre han sido... si hay una gran ofensiva, pues la defensa trata de mejorar para contrarrestar la ofensiva, ¿no? Y si hay una gran defensiva, la ofensiva trata de alcanzar la defensiva. Es desde Caín y Abel. Sí o sí. Así es. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo ahora? La opción Sansón de Israel fue contrarrestada por la irrupción de Pakistán, a tal grado que en Irán festejan a los pakistaníes de haberlos ayudado. Ya viene lo interesante. Yo creo que todo lo que pasó no lo sabemos, coronel. Porque le voy a dar un dato que poco ha salido en la prensa de Estados Unidos. Bueno, ya en la prensa mexicana, ya. Y de Latinoamérica. Somos copiones de todo lo que dice Occidente, no tenemos originalidad. Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a buscar la prensa hindú o la India. Fíjese, mi lapsus, hindú, porque Hindustán es Narendra Modi, es el portavoz directo de Narendra Modi, del primer ministro. Y brincan con la visita del jefe de Estado Mayor, cuyo apellido es Munir, que es inolvidable porque hay hasta futbolistas en España que se apellidan Munir. Yo sigo mucho la Liga Española, por eso lo sé. Munir es un nombre muy, muy islámico, ¿no? Él es jefe de Estado Mayor y ya es mariscal de campo. Es el hombre más fuerte de Pakistán. Y se reúne con Trump. Y lo invita a comer. En 5 días estuvo ahí. ¿De qué hablaron? Y sale Munir y dice, Trump se merece el Premio Nobel de la Paz. Correcto. ¿Y por qué lo dice? Y brincan los hindús, los indios, quiero decir, es la mayoría hindú, por eso. Los indios, toda la prensa, eso yo la leo bien,
porque es obligado leer a la India. No está hablando cualquiera. Y hay muy buenos analistas geopolíticos. Muy buenos. De primera. Bueno, Badra Kumar, que es mi amigo. Y además hay algunos muy objetivos, por ejemplo, cuando hablan de China, no la desprecian, sino que son muy conscientes de lo que significa. Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Ahí veo lo de la visita y me di cuenta. Veo que usted tiene información privilegiada. No. Y yo tengo que leer a la India para enterarme. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se reúne con Trump, lo invitan a comer. A Milei no lo invitaron, lo corrió de la Casa Blanca Trump. Y el otro sale y le dice, en mera guerra entre Irán y Israel. Pero ahí lo más interesante es que 2 días después es Estados Unidos quien bombardea, ¿no? Con este teatro kabuki del que se habla, ¿no? Al menos Wall Street Journal, yo se lo digo con humildad y rigor, yo lo manejé desde el inicio. Todo se me hizo teatral. El B-2 con sus bombas triple B, ¿cómo se llama? La GBU. Sí, GBU, exacto. Sí, pero le tienen otro nombre, la madre de todas las bombas. Sí, Trump le llama eso la madre, efectivamente, la madre de todas las bombas. De todas las bombas. Y luego tiene otra que le llaman... Que, por cierto, ya la había tirado la primera vez en Afganistán. En su primer mandato en Afganistán. En Afganistán, sí. Bueno, esas bombas las lanza, pero nunca, no tuvieron la profundidad necesaria, ni siquiera en Natanz, porque Natanz está todavía más profundo que Fordo. Y la otra pues, es superficial, la de... Los Tomahawk, lanzadores de submarinos. Sí, no, pero me refiero a la otra. Ah, sí. La otra, la de... ¿Cómo se llama la otra? No, Arak, ¿no? ¿Es Arak? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, una de las... habían 3 que bombardear. Una fue superficial, era muy... No, Isfahán. Eso, efectivamente. Isfahán. Natanz era más fácil, y Isfahán es más profunda. Y viene el Rafael Grossi, fíjense, el argentino, de nueva cuenta, para destruir esta joya arquitectónica de la humanidad que es Isfahán, que yo conozco muy bien, que ahí estaban ya entre los sitios para destruirlos, ¿no? Los sitios arqueológicos maravillosos. Vea a qué grado de malignidad ha llegado la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, esa es la primera situación que se da, cómo se contrarresta, y luego falla eso hay que reconocerlo, y luego viene la represalia de Irán, que se parece mucho como le pasó con el Qasem Soleimani, el icónico Qasem Soleimani, y estaba muy armada la represalia, porque los iraníes juegan al ajedrez, ellos inventan el ajedrez, saben muy bien. Muy bien. Son muy astutos. Saben manejar muy bien eso. Y bombardean a Qatar, a la base militar, pero ya le habían avisado a Estados Unidos que iba a venir el bombardeo. Pues no. A ver, ¿cómo puede ser? 1, no hay heridos. 2, en los bombardeos de las plantas nucleares no hay radiación. Bueno, elemental, si uno bombardea una planta nuclear. Bueno, Fukushima, que fue un accidente, y sigue la radiación hasta la fecha, en Japón. Bueno, entonces, ¿a qué quiero? Bueno, ahí me dejo, porque si no me voy a extender. Y ahí viene la parte esa, que viene la réplica. Entonces, cuando ahora sucede que ya le entrega China los 40 aviones, parece que son 40, los JC-10, a Irán, no se sabe, ya los entregó 1, 2, no los... Parece que también hay Sukhoi, pero no los ha manejado. Hay mucha desinformación al respecto. Ahí viene la réplica de la otra parte. ¿Cuál es? Que Estados Unidos va a entregar las bombas, la madre de todas las bombas. ¿Cómo le llama usted? GBU. La GBU. Las GBU. Y además les va a dar hasta las B2, que es el estilo, el furtivo. Ya vimos, para disque rebalancear, ¿no? Y de paso, el objetivo que ha conseguido Netanyahu es que la persecución judicial que tenía, parece ser que era totalmente justificada, pues que quede en agua de borrajas, que haya desaparecido. No, eso es un gran éxito. Sí, y luego el lunes, estamos hablando en pocos días, lo recibe el presidente Trump en la Casa Blanca como héroe. Y le echa unas porras a Israel. Es que es lo que ha dicho Donald Trump, que es que le considera un héroe, le considera una persona que lo ha hecho tan bien, una persona tan buen amigo de Estados Unidos, que por eso urgía al sistema judicial israelí que abandonara completamente la persecución jurídica contra Netanyahu. Bueno, ya tienen problemas internos porque, a ver, ¿qué sigue de Israel? Es decir,
Si Estados Unidos detiene, como ahorita lo está haciendo en Ucrania, que prácticamente ya le entregó, ya no va a dar municiones, etcétera, etcétera, una caída de Israel en el Medio Oriente, pues acabó Estados Unidos. Va a tener un efecto dominó, porque ya lo estamos viendo, hoy estaba viendo yo el Financial Times, las 8 columnas, y se quejan amargamente de que Arabia Saudita se aferra a Irán. ¿Por qué razón? Porque Arabia Saudita conoce la correlación de fuerzas en la región, aunque le entregaron los famosos sistemas de defensa THAAD, ¿no? THAAD. Bueno, y aquí podemos decir, puede uno empezar a sacar conclusiones perentorias, a reserva de que sepamos qué pasó. Fuera de las manifestaciones, ¿no? Etcétera, de la desinformación, ¿no? En Israel hay censura, no está apareciendo nada, prohíben sacar fotos. Desde el principio, censura informativa total. Entonces, hoy que estamos viendo de que saca esto el Financial Times, de que se aferra a Arabia Saudita, que viene el acuerdo que fomenta China entre Arabia Saudita e Irán. Bueno, ¿por qué razón? Porque China es el mayor importador de gas y de petróleo, tanto de Irán como de Arabia Saudita. Es decir, para ellos es seguridad nacional. Entonces yo creo que esta parte sí hay que tomarla en cuenta. Otra que yo diría que es importante es de que hay un barómetro que no falló en la guerra, y yo lo seguí, es el petróleo. Es decir, curiosamente, en lugar de subir, bajó. Bueno, ahí le está diciendo, aquí hay un arreglo. Está más armado, y además alguien ganó en la bolsa de valores con esa información, porque la borregada, entre ellos, bueno, yo no apuesto mucho a la bolsa, pero ni al Bitcoin menos, pero la borregada se fue en el mercado, y subiendo, y aquí bajó. Entonces esto habla de qué. Hubo algo, hay pitazos, como le llamamos, ¿no? Alguien se enteró de algo. Y la otra, yo creo que sí, también hay que agregarla, fallaron lamentablemente los sistemas de defensa de Estados Unidos. Es decir, lo que es el Arrow 1, el Arrow 2, el domo de el hierro, 3. El domo de hierro, que resultó domo de papel, no pudieron hacer nada con los misiles hipersónicos. Y eso que los 2 últimos días de la batalla de los 12, Irán lanza el Fatah 1, que no pudieron detenerlo, que causó estragos. No lo estoy diciendo por placer, estamos hablando de datos. Bueno, igual, hoy sacan que Israel lanzó ciegamente, como lo hace en Gaza, le pega a Irán, no en un sistema militar, directamente a golpear en el centro de Teherán a edificios civiles. Es decir, siempre en las guerras se suceden atrocidades. Sí, la propaganda que como muchos decían, no, nosotros solamente atacamos objetivos militares, a mí me atacan en el ciudades. Pero hoy salió esa y ya está el video, que es terrible. Y ahí voy a la otra, y eso que el último día lanzan el Hiber, que ese es multivariable, de multiojivas. Ahí los mareó, ni vieron por dónde pasó. Entonces, sí, todavía Irán tiene más sistemas. Y probablemente, como usted decía al principio, se haya quedado con lo mejor pensando que, oye, a lo mejor mañana tiene que enfrentarse con Estados Unidos. Sí, porque hoy ya la batalla ya entró a Estados Unidos. Ese es lo peligroso. Y lo peligroso es de que ahorita mucho critican a Rusia. Yo creo que a mi juicio no razonablemente, porque Putin sabe cómo está el planeta. Es que a lo mejor también podría haber sido una trampa precisamente a Rusia para que se hubiera involucrado en la guerra. Dijo, mira, ahora mismo tal y como está la situación, que es verdad que aprovechó para intensificar los ataques dentro de Ucrania, pero no le interesaba meterse de pleno en una nueva guerra, en un nuevo frente que además le coge muy distante, ¿no? No, pero además es una guerra híbrida, tiene muchas facetas. Sí, por ejemplo, Rusia atacó a Israel ferozmente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue muy dura la retórica. Otra apoyó a Irán, verbalmente, uno puede decir. Pues no sabemos a nivel comunicaciones qué sucedió para interferir con el Starlink de Elon Musk. Hay cosas que, por eso yo digo, hay una gran... Nos queda muchísimo por saber. Hablando del tema de Ucrania, ¿cómo ve usted ahora mismo la situación? Porque se habla eso de que Trump le está prácticamente entregando Ucrania a Putin.
Bueno, yo creo que ya era un cadáver zombie Zelensky, ¿no? Desde hace mucho. Desde el Oreshnik. Fíjese, los misiles hipersónicos están decidiendo. Están transformando todo. Todo. Es que ahora mismo no hay manera, no hay ningún sistema. No puede pararlo nadie. No hay sistema defensivo contra un misil hipersónico. Y hoy las 3 grandes potencias en misiles hipersónicos del mundo son Rusia, China e Irán. Efectivamente, porque no es Estados Unidos. No, Estados Unidos ha fallado. Ahora, por todo lo que sabemos, todo le ha fallado. Por la información. Israel no los tiene. Entonces ahí hay un nuevo deterrence, un nuevo disuador, que en contra de las bombas nucleares de Israel, que sí pueden golpear a Irán, sin duda alguna, pero ahí entraríamos un juego macabro de cifras. Bueno, Israel tiene 7 millones de habitantes israelíes, sin contar los pobres palestinos, que son otros 7, que también les tocaría, ¿no? En un país de 20.000 kilómetros cuadrados, frente a un Irán que mide 1.5 millones de kilómetros cuadrados y 90 millones de habitantes. Es decir, al final, algún sobreviviente va a haber en Irán. ¿Por qué razón? Porque Irán sí tiene pues, la capacidad de golpear Dimona, y no hablemos de esa radiación. Ese golpearía, se extinguiría Israel, el país entero, con todo y palestinos. Obviamente eso no les conviene. Yo creo que lo usarían en última instancia, porque además Israel tiene submarinos que están en el Golfo Pérsico, igual que lo hizo el Tomahawk, que usted bien reseña, con Trump, que golpean, creo que golpearon Natanz, si no me equivoco, ¿no? Creo que fueron 20 o 40 Tomahawks. Lo alardea Trump. Bueno, sí. Es terrible. Yo creo que lo mejor es ya llegaron a lo que se llama un mutual deterrence, una mutua disuasión por el terror, porque la palabra deterrence viene de la palabra deterrere, que es disuadir por el terror, literal. Entonces yo creo que ahorita están en un empate. Estados Unidos interviene porque sí va a perder Israel. O quizás la hipótesis usted maneja adecuadamente, a mí no me disgusta, ni me perturba, es de que a sabiendas que iban a lanzar la bomba nuclear, como ya lo quería Bene Gvir, el ministro de Seguridad, interviene Estados Unidos con este teatro kabuki. Usted que ha escrito este libro sobre Gaza y sabe muchísimo sobre el tema, ¿cómo ve usted el futuro de los gazatíes? Porque se ha hablado incluso de mandarles hasta lugares que no existen como Estado, como puede ser Somalilandia, ¿no? O Puntlandia, o incluso mandarles a Europa, porque Egipto parece ser que no les quiere. Que por cierto voy a estar cerca de Somalilandia. Sí. Ahorita le comento mi viaje. Bueno, sí. ¿Cómo ve usted entonces a los gazatíes, su futuro? Pues son los pobres, ¿no? Es una desgracia que va a quedar impresa en la mente del colectivo mundial. Yo creo que ahí Israel pierde la opinión pública, toda la narrativa. Sus cómplices igual pierden esa narrativa. Hoy cada uno de nosotros lleva un gazatí en el alma. Esa es la realidad. Sí, pero todo eso es simbólico. Ya no, porque ¿qué va a pasar con los gazatíes? Son los perdedores, los grandes perdedores. Incluso Hamas, ya murieron los 2 hermanos Sinwar, ¿no? Hamas, parte de la negociación que se está haciendo con Qatar y Egipto es darle el gobierno a la Autoridad Nacional Qatar, Palestina. Que siempre ha apoyado mucho a Hamas. ¿Quién? Qatar, sí. Que Egipto no, porque son hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes. No, ahí hay sutilezas muy fuertes, ¿no? Turquía, que era pro Hamas, pues al final tiene sus problemas internos también Turquía, etcétera. Muy complejo, ¿no? Entonces, entraría, en el mejor de los casos, entraría la Autoridad Palestina y detener el genocidio. Vamos a ver el lunes qué sucede. Pero sí hoy, pues no hay manera de... A ver, ¿cómo lo salvamos? Ya. ¿Y a dónde van? Porque no les quiere acoger ni Jordania, ni Egipto. Y ya ve que deliberadamente los están matando. Aún los fondos de ayuda a favor de Gaza son sus peores enemigos. Entonces, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de Gaza. Y no deja de sorprender que es cierto que la efectividad con la que trabaja el Mossad, lo hemos visto ahora mismo en el caso de Irán, lo hemos visto con el tema de los Busca, de los Viper contra Hezbollah,
Y a muchas personas les sigue llamando la atención que cómo es que no sabían que Hamás tenía tantos cientos de kilómetros de túneles. No, eso estuvo armado, ya se sabe. El mismo Netanyahu se enteró 8 horas después. No, eso está armadísimo. Porque Netanyahu buscaba una coartada precisamente para su proyecto del Gran Israel. Y lo tenía cuando estaba el gobierno Biden. Eso es importante. Ahora ya no es el Biden no lo quería Netanyahu, porque es el grupo Soros. Mientras que Netanyahu es el grupo anti-Soros, de esos grupos házaros, que también están encontrados entre sí. Por ejemplo, yo le decía a Seymour Hersh, es un házaro, sí, pero es un házaro crítico. Jeffrey Sachs es házaro crítico. Bernie Sanders es házaro crítico. Es decir, yo no crea que critico a ciegas. Hay buenos y malos, como todo en la vida. Bueno, no sé también cómo define uno bien y mal, ¿no? Sí. Eso sería otro. Pues ya para ir terminando, don Alfredo, ahora usted va a viajar a otros escenarios también complicados, porque usted, fíjese, nos ha dicho que se ha recorrido India, que se ha recorrido Pakistán, que ha estado en tantos sitios, viendo sobre Centroasia, en Irán, en Uzbekistán, en Israel, fíjese. Estuve en todo el sudeste asiático, lo conozco muy bien. Es como se conocen las cosas, ahí sobre el terreno, ¿no? Sí, pero hay que ver, hablar con la gente idónea, charlar con ellos, oír las partes, ¿no? Entonces yo traigo una hipótesis que la nueva placa tectónica del planeta es el Mar Rojo. Entonces, a ver, ¿qué es el Mar Rojo? El Mar Rojo tiene la parte occidental y tiene la parte oriental. La parte oriental está ahorita incandescente. ¿Qué tenemos la parte oriental? Bueno, desde Eilat, Israel, ¿no? Baja, Arabia Saudita, Yemen, ya para que hablamos más de Yemen, ¿no? Etcétera. Ahí está el estrecho de Bab al-Mandab, que quiere decir la puerta de las lágrimas en árabe. Y ahí, pues ahí está, todavía esa guerra no se define, la del Yemen, ¿eh? Hay que seguirla todavía. Otros que también pensaban que eran 4 desgarramantas, o vamos, 4 pobrecillos, y ha sido más fieros de lo que se esperaba, ¿verdad? Y vienen del Paleolítico inferior, literalmente. Bueno, y siguen ellos lanzando misiles hipersónicos. No son tan sofisticados como los que tiene Irán. Dicen que ellos los fabrican. A veces uno subestima mucho a las poblaciones autóctonas, ¿no? Puede ser que Irán le dio el know-how y ellos ya las fabrican. Bueno, no lo sé, digo, a esos niveles, de eso usted sabe más que yo. Y la parte occidental, pues tenemos a Egipto, luego tenemos Sudán todo un tema, ya lo balcanizaron. Con Sudán del Sur. Con Sudán del Sur, era el país más grande de África, ya no lo es, con esta ruptura de Sudán del Sur, propiciado por Israel también, porque ellos consideran que el mar rojo es su Golfo Pérsico. Así lo ven los israelíes. Bueno, ellos también ven el Mediterráneo como su mar, ¿no? Como los fenicios veían también todo el mar Mediterráneo como su propio mar, ¿no? Es propio de los irredentismos. Etiopía, Eritrea también. Bueno, tenemos Somalia. eso. Bueno, Etiopía no da, pero sí Eritrea sí, que fue una colonia italiana, pero ya ve que ya la puso Trump en la lista negra. Yo quería ir a Eritrea, imposible visitar Asmara, imposible. Voy a Etiopía, que es la capital, hoy diría pues de la Unión Africana, Addis Ababa, es el país... Muy próximo a China, muy próximo a China. Y luego tiene aunque también está metido ahí, parece ser Israel, en la construcción de esa gran presa que va a controlar todo lo que es el Nilo Azul. No, y hay muchos de origen judíos que son los falashas. Somos los falashas que han emigrado a Israel. Bueno, se habla mucho de este mito de Salomón y la reina de Saba. Mediante esas presas el Nilo Azul significa controlar Egipto. Así es. Porque necesita Egipto ese agua. Así es. Así es. Y luego está Djibouti, de la que no se habla. Djibouti, que se escribe con Y. Djibouti, B grande, que es un pequeño país, pertenece a la Liga Árabe, curiosamente. Y ahí viene lo fascinante de Djibouti. Sí da al Mar Rojo y hay 5 bases militares. ¿Incluyendo una de dónde? Pues la de China. De China. La única en el mundo que tiene China. Por algo están ahí los chinos. Claro. Es decir, vea, es fascinante. La economía del mundo, la geoeconomía, todavía las finanzas no. Más o menos empiezan. La geoeconomía del mundo se fue a Asia. Totalmente. Y la geopolítica de Asia se está yendo a Occidente. Léase Golfo Pérsico,
le hace el Mar Rojo, le hace el Mar Mediterráneo, le hace el Mar Negro, Ucrania. Es decir, esta voltereta que dio China, que reconocía a Ucrania, que dice hoy nosotros no podemos permitir que pierda Rusia. Pues ¿cómo? Es la caída de los BRICS. Mañana sigue Rusia y mañana sigue China. Es muy claro lo que está pasando. Totalmente. Entonces es por eso el viaje a Djibouti. Voy a hacer geopolítica in situ, como digamos que es que si no uno no aprende nada. Y ahí están las otras 4 bases, hay que decirlas. No solamente está China, está Estados Unidos, Francia, Italia y Japón. Yo creo que con ver las 5 bases tengo y me basta. Japón que tuvo que reinterpretar la Constitución para que pudieran salir fuerzas armadas japonesas fuera de su territorio. Efectivamente. Bueno, pues ese va a ser el... Y luego me voy de ahí, viajo a Egipto y me voy a Argelia, que no conozco. Es el único país que me falta para recorrer todo el norte de África. Estoy viendo que tiene cifras de primera, gracias al alza del gas. Claro. Les está yendo muy bien económicamente. Y tienen también ellos su problema con el Sahara. Y con Marruecos. Marruecos, por lo de la República Saharaui. Claro, son ellos los que acogen los campos de refugiados. Que de eso ustedes saben más que yo, sobre todo en Bilbao. ¿Para qué tocamos ese tema? Muy bien. Un placer. Pues, don Alfredo, qué gusto volver a estar otra vez aquí en el canal de Coronel, que esté aquí en España, que esté aquí en Madrid, y que siempre es un gran honor que además pues cuente conmigo para poder participar. Lo agradezco, muy amable. Y espero dentro de poco también estar en su país. No, pues ahí lo invito a comer, cenar, lo que quiera. Hacemos algún programa seguro. Si hacemos, seguro hay uno. Muy bien, pues, a la orden. Pues, como veis, queridos amigos, una maravilla, un gran privilegio, un grandísimo honor contar con el análisis de una persona que, como dicen, lleva 50 años analizando el mundo, que conoce los lugares in situ, en persona, porque es así como hay que conocerlos, conoce a tantísimas personas que son las que gestionan ahora mismo el mundo, y desde luego es un lujo, como vemos, pues poder aprender de una persona que hace esos análisis tan sumamente certeros y que además se adelantan a los acontecimientos. Así que, don Alfredo, un honor, encantado, mi coronel. Gracias por haber participado en el canal del Coronel. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.